Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra lectura de El progreso del peregrino, capítulo número 17. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. De nuevo volví a dormir y a soñar, y vi a los dos peregrinos bajando los montes, siguiendo el camino real hacia la ciudad celestial. Más abajo de estas montañas, a mano izquierda, está el país de Capricho, del cual viene una senda tortuosa que se une con el camino donde andaban los peregrinos. Aquí, pues, encontraron a un joven que venía de aquel país cuyo nombre era Ignorancia. Cristiano le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Ignorancia: Señor, nací en el país que está por allá, un poco a mano izquierda, y voy a la ciudad celestial. Cristiano le dijo: pero, ¿cómo crees que vas a entrar por la puerta? Ignorancia le dijo: entraré como han entrado otras buenas personas. Cristiano le dijo: pero, ¿qué puedes mostrar al llegar a la puerta para que te abran? Ignorancia le respondió: conozco la voluntad de mi Señor y siempre he vivido bien. Pago a cada hombre lo que es suyo. Hago oración, pago diezmos y doy limosnas, y además he abandonado mi tierra por aquella donde voy. Pero no entraste por la puerta de hierro o la entrada de este camino. Viniste por aquel sendero torcido. Me temo, entonces, que a pesar de lo que pienses de ti mismo, cuando llegue el día de rendir cuentas, te acusarán de ser ladrón y robador, en lugar de conseguir la entrada a la ciudad. Aquí vemos un tema muy interesante, porque muchos creemos que por nuestras buenas obras podemos ganarnos el reino de los cielos. De hecho, el país el que menciona mi versión es el país del engreimiento. Y justamente decía que iba a la ciudad celestial con sus propios méritos. Mi punto a preguntar era: ¿cuál es esa línea delgada entre la salvación por gracia y las obras que nosotros debemos de llevar? ¿Por qué? Porque está el extremo en quienes dicen: por gracia sois salvos, como lo dice la Escritura, pero entonces viven como quieren. Tienen una vida humana, material, mala. Y dicen: yo ya soy salvo porque Dios ya me predestinó para salvación, porque ya lo acepté una vez. ¿Y a poco Dios se equivoca? ¿A poco Dios puede fallar? Y está el otro lado de la moneda, que es como este personaje, Ignorancia, que está diciendo: yo tengo obras, yo estoy haciendo bien las cosas, pago a cada quien lo que debe ser de cada quien. Entonces, ¿es por obras? ¿Es por gracia? ¿Cuál es esa línea? Pues es que yo creo que esa línea es la fe en Cristo. Porque si tienes fe en Cristo, crees en la gracia redentora que Él dejó. Y si esa fe está actuando en ti, el amor de Dios está actuando en ti y por ende vas a obrar. Ni siquiera ya para querer una recompensa respecto de Dios, sino simplemente por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo creo que esa línea pequeña es la fe. Y continuando la lectura: caballeros, ustedes me son totalmente extraños. No los conozco. Conténtense con seguir la religión de su país y yo seguir la religión de la mía. Espero que todo termine bien. En cuanto a la puerta de la cual habla, tenemos, como pueden ver, un verde sendero muy agradable que baja directamente de nuestro país. Cuando Cristiano vio que el hombre era sabio en su propia opinión, le susurró a Esperanza: más esperanza hay del necio que de él. Y agregó: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Luego dijo Esperanza: sigamos adelante y dejemos de hablar con él. Y así los dos siguieron adelante e Ignorancia venía atrás. No mucho tiempo después entraron en un paso muy oscuro, donde encontraron a un hombre a quien 7 demonios habían atado con 7 cuerdas y lo llevaban a la puerta que los peregrinos habían visto en la falda del cerro. Al ver esto, Cristiano comenzó a temblar, y lo mismo Esperanza, su compañero.
Sin embargo, cuando pasaban los demonios con el hombre, Cristiano miró para ver si lo conocía. Era un tal Vuelve Atrás, que vivía en el pueblo de Apostasía, mas no pudo ver bien su cara porque agachaba su cabeza como ladrón hallado en el delito. Pero ya que llevaba un papel en la espalda con esta inscripción, profesor de religión, sensual y apóstata condenado, dijo pues Cristiano a su compañero: ahora recuerdo de lo que me fue contado de un buen hombre en estos lugares. Se llamaba Poca Fe, pero era buen hombre y vivía en el pueblo de Sinceridad. El caso fue el siguiente. En la entrada de ese paraje hay otro camino que viene desde la puerta de la vía ancha, que se llama Senda de los Muertos, y es llamado así por causa de tantos asesinatos que se cometen ahí. Pues este Poca Fe, yendo en peregrinación como nosotros lo hacemos ahora, se sentó allí y se durmió. Por la misma senda caminaban formados 3 pícaros cuyos nombres eran Cobardía, Desconfianza y Culpa, 3 hermanos, y viendo ellos a Poca Fe, vinieron a todo correr a donde él estaba. Este buen hombre acababa de despertar de su sueño y se preparaba para seguir su camino. En estos momentos llegaron los 3 pícaros y con muchas amenazas le ordenaron detenerse. Viendo eso, Poca Fe se puso muy pálido y no tuvo fuerzas ni para pelear ni para huir. Aquí nosotros podemos ver lo que nos estabas diciendo, hermana Ale. La poca fe que tienen muchas personas, y no es un tema menor, porque dice el libro de los Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos fe primeramente para acercarnos a Dios, pero también es necesaria la fe para que nosotros hagamos las obras, como lo dice también el apóstol Santiago. Pero aquí podemos ver este personaje Poca Fe. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué crees que es lo que le mantuvo dormido? ¿O por qué no tuvo el poder para confrontar a estos 3 pícaros? Es que yo creo que en ese punto ni siquiera podía alcanzar a ver lo que realmente eran estos 3 personajes. Es lo que muchas personas también en las iglesias pasa. Creen que existe un Dios, pero realmente no conocen a ese Dios y por ende tampoco van a creer certeramente en que hay una lucha espiritual y por tanto no va a ser tan directa esa lucha contra ellos. Porque en realidad, como están a medio camino, ni son realmente cristianos, ni no lo son, se están en esa parte de tibieza. Es que yo creo que sí están en esa lucha espiritual, pero ya está vencida esa lucha espiritual, no por Cristo Jesús, sino precisamente para, en este ejemplo, los 3 pícaros. Sí. Pero para un fin más del día de hoy, yo creo que nos gana nuestra carne primeramente, nos gana nuestras pasiones, nos gana nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, de tal manera que al tener poca fe, ya estamos cediendo totalmente terreno para que los espíritus inmundos vengan y nos obstruyan nuestra comunión con Dios. Entonces dijo Cobardía: entrega tu bolsa. Mas como él se dio prisa para entregarla, Desconfianza corrió hacia él y metiendo la mano en su bolsillo, sacó de allí una talega de dinero. Entonces gritó Poca Fe: ladrones. Entonces Culpa le dio a Poca Fe un golpe en la cabeza con un garrote que llevaba en la mano, de tal manera que lo derribó en el suelo, donde se desangraba por momentos. Todo este tiempo los pícaros se quedaron allí, pero oyendo unos pasos en el camino y temiendo que fuese Gran Gracia, que vive en la ciudad de Buena Confianza, comenzaron a correr y dejaron a este buen hombre solo. Poco después volvió en sí Poca Fe y parándose como pudo, siguió en su camino. Esta es la historia. Esperanza: ¿pero le quitaron todo cuanto tenía? Cristiano le respondió: no, porque no hallaron el lugar donde llevaba sus joyas, de manera que las conserva todavía. Mas, según me contaron, el buen hombre se afligió mucho por su pérdida, pues los ladrones recogieron la mayor parte del dinero que llevaba para sus gastos. Lo que no le quitaron, como he dicho, fueron sus alhajas y también algunas monedas sueltas que apenas bastaban para llevarle al fin de su viaje.
en el camino para mantener su vida, porque no le era permitido vender sus alhajas. Gracias a la caridad adelantada, pero iba en gran parte del camino con el estómago vacío. Esperanza le preguntó: ¿pero no es una maravilla que no le quitaran su certificado por medio del cual había de hallar entrada a la puerta celestial? Cristiano: es maravilloso, pero no fue por la habilidad de él, porque estando tan espantado, cuando cayeron sobre él, no tenía ni poder ni juicio para esconder nada. De suerte que fue más bien por la buena providencia y no por sus esfuerzos, que los ladrones no le quitaron aquel tesoro. Esperanza respondió: debió haberle consolado que no se lo quitaron. Cristiano dijo: debiera haberle sido gran consuelo. Pero los que contaron su historia me dijeron que hizo muy poco uso de él en todo el resto del camino, y fue porque la pérdida de su dinero le causó mucho desmayo. En verdad, durante la mayor parte de su viaje se olvidó de él, y además, cuando recordaba que tenía su certificado y comenzaba a consolarse de ello, luego le venían nuevos pensamientos de su gran pérdida, y estos borraban todo. Esperanza dijo: pobre hombre, esto debe haber sido una gran aflicción para él. Cristiano: ¿aflicción? Ya lo creo. No lo hubiera sido para cualquiera de nosotros, el haber sido maltratado, robado y herido, como fue él. ¿Y eso en un lugar extraño? Lo maravilloso es que no se murió, pobrecito. Me dijeron que regaba todo el camino con sus quejas dolorosas y amargas, y contaba a todos cómo había sido robado, lastimado, y que apenas escapó con vida. Esperanza le dijo: pero es extraño que, en su apuro, no pensara en empeñar alguna de sus joyas para aliviarse del viaje. Cristiano respondió: tú hablas como recién nacido. ¿Por qué habría de empeñarlas? ¿O a quién la habría de vender? En todo el país donde fue robado, sus alhajas no eran estimadas en nada, ni tampoco necesitaba él de la clase de auxilios que su venta le hubiera proporcionado. Además de esto, si no hubiera aparecido sus alhajas cuando llegó a la puerta de la ciudad celestial, Poca Fe hubiera sido excluido de aquella herencia, como muy bien lo supo, y eso hubiera sido peor para él que las maldades de 10,000 ladrones. Esperanza: ¿por qué hablas tan ásperamente, hermano mío? Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Esa primogenitura era su más rica alhaja, y si él lo hizo, ¿por qué no podía haberlo hecho también Poca Fe? Esaú, es cierto, vendió su primogenitura y lo hacen muchos otros, y con hacerlo pierden mejores bendiciones, como sucedió con aquel miserable. Pero tú debes hacer diferencias entre Esaú y Poca Fe, y también entre sus propiedades. La primogenitura de Esaú fue simbólica, mas las joyas de Poca Fe no eran así. El Dios de Esaú era su vientre, mas no era así con Poca Fe. La flaqueza de Esaú consistía en su apetito carnal, y la de Poca Fe no era de este género. Esaú no veía más allá que el satisfacer sus concupiscencias, que decía: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mas Poca Fe, aunque desgraciadamente tenía muy poca fe, esa poca fe le preservó de tales desmanes, y le hizo ver y apreciar sus alhajas mejor que venderlas, como Esaú hizo con su primogenitura. Nunca has leído en alguna parte que Esaú tuviese fe, ni siquiera una poca. Por tanto, no es de admirar lo que hizo, dijo Cristiano. Pero, Cristiano, estoy persuadido en mi corazón que estos 3 pícaros son unos cobardes. De otro modo, no hubieran corrido al oír el ruido de uno que venía en el camino. ¿Por qué no se armó Poca Fe de valor? Me parece que pudiera haberse defendido contra ellos. Cristiano: que son cobardes, muchos lo han dicho, pero son pocos los que han tenido el valor de defenderse en la hora de la prueba. En cuanto a valor, si te hubiera sucedido lo que a él, muy pronto te hubieras rendido. Por cierto, es fácil hacer la suma de tu valor ahora que esos pícaros están lejos, pero si llegasen a ti como a él, pronto cambiarías de pensamiento. Yo mismo he estado en conflicto como Poca Fe estuvo, y encontré que era una cosa terrible. Los 3 bandidos me asaltaron, y luego que empecé a resistir, dieron un grito, y al instante vino su amo. Según el dicho, no hubiera dado un centavo por mi vida, sino que fuera que, por favor de Dios, estaba yo vestido de armas de prueba.
y a pesar de estar tan bien armado, encontré muy difícil el portarme con valor. Ninguno puede saber lo que es un combate así, sino solo el que ha estado en él. Qué interesante esa parte. Quizá lo que dice la Escritura con respecto a los fariseos, cuando les dice, quita la viga de tu propio ojo para que puedas quitar la paja del ojo ajeno. No como tal de que uno tenga una viga, sino que nos es más fácil ver lo que tienen otros y atacar ese punto de las personas. Me refiero a Esperanza estaba diciendo que él se siente muy bravo, muy firme, muy apto para pasar ese tipo de pruebas. Sin embargo, en el momento en el que llega, nosotros muchas veces, hay un dicho en México que nos hacemos de la pipí, de que no sabemos cómo responder a ese tipo de pruebas. Y mucho más cuando son pruebas grandes para nosotros. Hay que recordar que las pruebas que nos da Dios son para nuestro crecimiento. Y entonces una prueba seguramente no va a ser fácil. A mí lo que me llamó la atención de esta parte es que Poca Fe no perdió su certificado para poder entrar a la ciudad celestial. Sin embargo, eso no quería decir que realmente apreciara realmente el certificado que tenía. Respondió Esperanza. Sin embargo, echaron a correr cuando solo imaginaron que gran gracia estaba en el camino. Cristiano, es verdad, muchas veces han huido ellos y su amo, con solo que gran gracia haya aparecido. Y no es maravilloso, siendo que él es el campeón del rey. Hay una diferencia entre Poca Fe y el campeón del rey. No todos los súbditos del rey son campeones, ni todos pueden en la prueba hacer tales hazañas como él. Unos son fuertes, otros son débiles. Unos tienen mucha fe, otros tienen poca. Este hombre era de los débiles y por tanto sucumbió. Pero para los de a pie como tú y yo, jamás debemos desear encontrar un enemigo, ni gloriarnos de que podríamos hacerlo mejor. Cuando oímos de otros que han sido derrotados, ni lisonjearnos pensando de nuestro valor, porque tales, por lo general, salen peores cuando son probados. Recuerda el caso del apóstol Pedro. Se jactó. Sí, su vana presunción le hizo decir que haría mejor y ayudaría más a su maestro que todos los otros. Pero, ¿quién fue tan vergonzosamente humillado por estos pícaros como él? Por tanto, cuando oímos hablar de tales robos cometidos en el camino del rey, nos conviene hacer dos cosas. Primera, salir armados de pies a cabeza y llevar un escudo, porque por falta de el que acometió a Leviatán con tanto brío, nada le pudo hacer, pues cuando nos falta el escudo, él no nos teme. Por tanto, el que sabe ha dicho, sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Segunda, también es bueno pedir al rey que nos dé una guardia, o mejor que él mismo nos acompañe. Esto hizo David regocijándose cuando estaba en el valle de sombra de muerte, y Moisés prefería morir donde estaba que dar un solo paso sin su Dios. Oh, hermano mío, si aquel nos acompaña, ¿qué hemos de temer, aunque 10,000 se levanten en nuestra contra? Pero sin él, los más esforzados caerán entre los muertos. Así siguieron su camino, e ignorancia venía detrás, hasta que llegaron a un punto donde otro camino se unía con el que llevaban. De suerte que aquí no sabían los peregrinos cuál de los dos seguir, porque ambos parecían igualmente rectos, por lo cual aquí se pararon a considerar. Mientras pensaban acerca del camino, he aquí un hombre color negro cubierto de un vestido muy blanco llegó a ellos y les preguntó por qué estaban allí parados. Le contestaron que iban a la ciudad celestial, pero que no sabían cuál de los dos caminos tomar. «Seguidme», dijo el hombre, «pues allá mismo voy yo». Le siguieron, pues, por el camino que se apartaba del camino real, y que poco a poco se iba desviando de la ciudad donde deseaban ir, tanto que en poco tiempo habían vuelto la espalda a ella. Sin embargo, le seguían. Mas a poco rato, antes que supieran, se vieron envueltos en una red de la cual no sabían cómo salir. En eso, el vestido blanco cayó de las espaldas del negro. Entonces vieron dónde estaban y allí quedaron algún tiempo lamentándose porque no podían salir. Ahora veo que estamos en un error. ¿No nos amonestaron los pastores de tener cuidado del lisonjeador? Tal como es el dicho del sabio, así lo hemos hallado en este día.
El hombre que lisonjea a prójimo retiene delante de sus pasos. También nos dieron una nota de instrucciones tocante al camino, dijo Esperanza, para nuestra seguridad, pero hemos olvidado leerla y no nos hemos guardado de los caminos del destructor. En esto David fue más juicioso que nosotros, porque dijo: para las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Así quedaron en la red lamentándose, hasta que por fin vieron a uno de los resplandecientes que venía hacia ellos con un látigo de pequeños cordeles en la mano. Cuando llegó a ellos les preguntó de dónde venían y qué hacían allí. Le contestaron que eran unos pobres peregrinos que iban a Sión, pero que habían sido extraviados por un hombre negro vestido de blanco, que les mandó seguirle, diciendo que él iba allá también. Luego el del látigo dijo: ese era lisonjeador, falso apóstol transformado en ángel de luz. Entonces rompió la red y dejó salir a los peregrinos y les dijo: seguidme, y os pondré de nuevo en vuestro camino. Y los condujo hasta el camino real. Y les dijo: ¿dónde posaron anoche? Dijeron: con los pastores sobre los montes de las Delicias. Les preguntó también si los pastores les habían dado una nota de instrucciones tocante al camino. Le contestaron que sí. Entonces añadió él: cuando estabas en duda, ¿no sacasteis la nota para leerla? Le respondieron: no, lo habíamos olvidado. También les preguntó si los pastores les habían amonestado del lisonjeador. Sí, dijeron, mas no nos imaginábamos que pudiera ser un señor de tan finas palabras. Luego vi en mi sueño que les mandó tenderse en el suelo y los castigó muy severamente para enseñarles el buen camino donde habían de andar. Y mientras los castigaba les decía: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hecho esto, les mandó seguir su camino y poner buen cuidado a las demás instrucciones de los pastores. Entonces ellos les dieron las gracias por todas sus bondades y se encaminaron cuidadosamente, procurando no olvidar la severa lección que les había recibido. Me salta mucho que fueron castigados por algo que parece muy insignificante. Olvidaron ver las instrucciones. De repente apareció alguien que parecía bueno y fueron extraviados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que diga que es de Cristo en realidad es de Cristo. Tenemos que probar los espíritus y eso solo se logra a través del mismo Espíritu Santo, porque Él es el que da testimonio en nuestro espíritu de quiénes son sus hijos. Parece, reitero, muy torpe el que se me olvidó leer las instrucciones, pero dice también la palabra de Dios: por torpe que fuera, no se extraviará del camino. La palabra de Dios no miente y no nos va a extraviar nunca del camino. Somos nosotros quienes quitamos nuestra mirada de Él. Y hasta aquí el capítulo número 17. Dios les bendiga, amados hermanos. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.